A ver, ¿lo de Lozoya es en serio o solo es show? Porque si solo es show, pues habrá que verlo, ¿no? Como una palomera, como una película X, ahí, un ratito, dominguera. Pero si va en serio, habrá que investigar mucho. Ernesto Cordero fue el secretario de Hacienda durante el gobierno de Felipe Calderón. Y Ernesto Cordero tuvo que haber tenido en su escritorio, si es que realmente estaba al tanto de la UIF, por ejemplo, si es que realmente estaba al tanto del cuidado de las finanzas públicas, pues algo relacionado al caso García Luna, ¿no? De menos. ¿Cómo es posible que por ahí pasaba el dinero del país y el señor no se enteraba? Está raro. Digo, porque si vamos a investigar, vamos a empezar a investigar a fondo. Se supone que es caiga quien caiga. Otra cosa, la estela de luz, por ejemplo, también tuvo que ver mucho. ¿Hasta dónde va a llegar la investigación? ¿O solamente se va a quedar en lo que diga Lozoya? Porque si solo se queda en lo que dice Lozoya, híjole, se van a perder muchas cosas. Y a propósito de esta declaración, a propósito de esta novela, pues creo que vale mucho, mucho la pena poder empezar a indagar en torno a algunos personajes. Salvador Mejía, te mando un gran abrazo. Cuéntanos un poco más de Ernesto Cordero, querido Salvador, buen día. Hola Luis, queridísimo Luis, buenos días al auditorio. Híjole, pues bueno Luis, tras la filtración de estos videos en los cuales todos, tú, yo, todos pudimos ver cómo fue que de manera descarada se entregaban paquetes con lana a funcionarios que estaban vinculados con senadores panistas, junto con la también filtración de esta denuncia, cuento, historia fantástica de Emilio L., en la que se señala que varios legisladores recibieron, a cambio de su voto, millones y millones de pesos para aprobar la dichosa reforma energética del presidente Peña. Pues llegó el momento de los deslindes de rigor, Luis. Lozoya alega que entregó lana a los otrora senadores, Ernesto Cordero, Lavalle, Beca Casillas y otros tantos, y entiendo que más de uno está amenazando con demandar a Lozoya, ese nuevo paladín de la justicia, pero es necesario, Luis, que dejemos en claro que ellos, esos exsenadores, antes de defender sus intereses ante un juez, van a tener que enfrentar un juicio popular, van a tener que combatir el impacto mediático, el daño reputacional que generaron de manera natural esos señalamientos de Emilio Lozoya y esos videos. Y sí, Luis, el mejor caso, creo yo, el mejor caso para ejemplificar esto es Ernesto Cordero, quien en su momento, es decir, con Felipe Calderón, llegó a alcanzar las dos de las tres posiciones más elevadas en su carrera política. Fue secretario de la Sede Sol y secretario de Hacienda, y después, pues ya lo dijimos, senador de la República. ¿Cómo pretende, Luis, cómo pretende Ernesto Cordero deslindarse de todas estas acusaciones hechas por Emilio Lozoya, cuando la percepción que se tiene de él es que mientras ocupó la señalada Secretaría de Hacienda, tuvo estructuralmente a su cargo, ya lo mencionaste, a la unidad de inteligencia financiera y no se generó una sola alerta, no se generó una sola investigación por los supuestos negocios que tuvo Odebrecht con el gobierno del expresidente Calderón y que dañaron a Pemex, y por supuesto nunca tuvo una sola señal de alerta respecto de los millones y millones y millones de pesos que supuestamente Genaro García Luna recibió del cártel de Sinaloa. ¿Cómo queremos, Luis, que la audiencia crea en la honestidad de Ernesto Cordero cuando, como secretario de Hacienda, tuvo alguna aprobación en la construcción de la estela de luz o no puso alguna observación, cuando nosotros vivíamos o debíamos de vivir, según él, con 6,000 pesos al mes? Sí. Y no se trata, Luis, ya no se trata de que Cordero logre acreditar que las acusaciones hechas por Lozoya sean falsas. Primero tiene que convencer a la sociedad de su buen nombre, pero ¿cómo diablos va a hacer eso cuando en el 2018 lo expulsaron del PAN? Porque apoyó al entonces candidato
Pues del Antonio fin a la Meade. presidencia de la República, Luis. Sí, que tiene mucho que ver también con la declaración de Lozoya en torno al caso de Tileno 21, la presión que pudo haber generado en su momento en la gestión de Calderón y la condición además de que aprobase la reforma energética porque si no, empresas ligadas a Odebrecht no le iban a pagar. En fin, ese es el asunto de Lozoya. Pero aquí sí llama mucho la atención ver hasta dónde va a llegar la cuarta transformación, hasta dónde realmente le va a rascar la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero. Si es que, a ver, tú citas un caso, el de la Estela de Luz, vamos contra la corrupción, órale va, vamos a ver qué pasó con el tema de la Estela de Luz, por ejemplo, pero vamos realmente contra la corrupción, realmente queremos destapar la cloaca, pues acabas de dar un punto fundamental. ¿A poco en Hacienda nunca se enteraron que había un secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, vinculado al cártel de Sinaloa? ¿A poco nunca pasó por ahí la lana? ¿A poco no estaban revisando las cuentas de los funcionarios? Exactamente, Luis. Y perdonen, que me perdonen, pero Ernesto Cordero estructuralmente tuvo a esta dichosa unidad de inteligencia financiera, la tuvo a su cargo indirectamente, pero como ente generador de información, pues al parecer no cumplió con esas funciones. ¿Cómo queremos? O la otra es que sí, Ernesto Salvador, Cordero, o sea, ¿cómo le queremos? Yo le quiero creer a Cordero, vale, pero no hizo nada durante su carrera como secretario de Hacienda que nos permitiera decir que hizo algo para garantizar que se estaba vigilando el correcto uso de los recursos a ver, públicos. Tú estabas con Calderón trabajando ya como analista, en algún momento, ya al final del sexenio de Calderón, platicábamos tú y yo en los primeros tiempos de estos espacios en MBS, platicábamos tú y yo sobre la necesidad de que hubiese un combate efectivo de lavado de dinero. Y eso nunca pasó. Luis, porque no había nada en aquellos días. Ahora, lo que hoy sabemos, con todo el poder que puede llegar a tener la UIF, o con lo que sabíamos también, con todo el poder que puede llegar a tener la Secretaría de Hacienda, es algo que llama poderosamente la atención. O no sabías porque no quisiste saber, o supiste y no hiciste nada. Y en ambos casos, pues es gravísimo. Uno por omisión, porque vaya que podías detectar lavado, vaya que podías saber si las cuentas de García Luna se estaban hinchando o si se estaba moviendo lana por algún lugar. Pero otra cosa llama la atención. ¿Qué tal que sí lo sabías y no hiciste nada? Vamos a llamarlo, hay de dos sopas aquí, Luis. O es, como lo decimos en el medio, o es una ceguera selectiva, o francamente estamos ante un delito de no hacer. Tú tenías la obligación de investigar, y si no lo hiciste, estás mal. Y si lo hiciste y ocultaste la información, estás todavía peor. Y entonces, Luis, lo casamos con lo que hoy tenemos. Hay una nota por ahí de Janet Ponce en Milenio, donde ya señala, y tú lo platicaste al inicio, ya hay una investigación en contra de estos otrora senadores rebeldes en la unidad de inteligencia financiera por presuntos actos de corrupción. Y ahí nos empiezan a hablar. Ojo con esto, Luis. Presentan las cuentas de algunos de estos legisladores panistas, transacciones bancarias que no concuerdan con sus ingresos y que su estilo de vida resulta inexplicable. Entonces, Luis, yo le pregunto al auditorio, ¿cómo diablos quiere Ernesto Cordero que la opinión pública, que nosotros creamos en su probidad, si cuando tuvo a su cargo áreas que generan inteligencia, no tuvo la capacidad para detectar que alguien estaba sangrando a Pemex, no tuvo la capacidad para darse cuenta que el secretario, el poderosísimo secretario García Luna y su primer círculo estaban recibiendo millones de millones del cártel de Sinaloa, Luis, y esos millones de millones no se esconden en un closet, no puedo abrir un cajón a ver, y guardar ahí estaban los las cuentas. Necesitaba el sistema financiero para lograr esto, y Ernesto Cordero no lo tuvo en sus manos. No Él lo tenía hizo. el sistema financiero, lo tuvo y no pasó. Y no hizo nada. Entonces, Luis, yo aquí te digo, qué importante es la percepción de la gente. Si ellos quieren, si Ernesto Cordero quiere combatir todo esto, pues debe de comenzar por convencernos a nosotros de que hizo algo para combatir la corrupción respecto de los actos, no solo los actos que a él le señalan, de que él recibió feria, no. Siendo secretario de Hacienda,
y que tiene un asiento él en el Consejo de Administración de Pemex, ¿por qué diablos no detectó un poquito de lo mucho que se dice que ocurre dentro de Pemex? Bueno, pues ahí está el tema. Después de lo que dice Emilio Lozoya, una cosa es el texto que está ahí, pero otra es, ok, a ver, hay personajes, pues vamos a indagarlos. Y nada más de Ernesto Cordero tenemos García Luna, que a mí me parece el más grave. Tenemos en segundo lugar el que mencionas, Pemex, el huachicoleo, el robo de combustible. ¿A poco no sabías? ¿A poco no pudiste hacer nada? Y ahí sí de pilón, la suavicrema gigante. Querido Salvador Mejía, te mando un abrazo como siempre, te seguimos en tus redes. Querido Luis, me pueden encontrar en @ESMejía, estoy a la orden. Gracias, Salvador, hago una pausa, regreso.